Los conflictos. Donde hay vida, hay conflictos, nos dice Galton, una situación que podemos observar en el universo, las galaxias, las estrellas, etcétera. Y nosotros como seres humanos dentro de ese contexto participamos de esa conflictividad. Somos herederos de mecanismos biológicos para afrontar esa conflictividad, asimismo de elementos culturales que nos permiten hacer frente a esas tensiones que se dan por ser parte del universo. Hay que entender los niveles y tipos de conflictividad que se dan en nuestros grupos, en nuestras sociedades. Un primer aspecto que comenta Galton que hay que diferenciar son los conflictos intrapersonales, que él denomina dilemas, y los conflictos más amplios, de los cuales hay micro, meso, macro y mega, ¿sí? En la clasificación, en la tipología que nos ofrece Galton. En estas imágenes intentamos ejemplificar algunos de estos tipos de algunos de estos niveles de conflicto y tipos de conflicto. Para poder abordar la conflictividad de una manera constructiva, de una manera creativa, hay un procesito que sugiero para poderlos abordar. Primero, una actitud positiva, puesto que entendemos que no son violencia. Hay que entender el origen, los niveles, los tipos de conflictos, como decíamos en las diapositivas anteriores. Hay que identificar sus elementos y dinamismos, asunto sobre el que gira este video, ¿sí? Y finalmente, utilizar las herramientas que existen para su regulación y transformación. Centrándonos en los elementos y dinamismos, lo primero que hay que tomar en cuenta es el ABC del conflicto propuesto por Johan Galton, que nos dice, todo conflicto es una contradicción entre distintas visiones, posiciones, intereses, etc. Entonces, lo central de un conflicto es la contradicción que hay que identificar. Segundo aspecto que hay que tomar en cuenta es el comportamiento. Frente a esa contradicción, se puede actuar de múltiples maneras. El comportamiento es algo externo que se observa, que podemos identificar fácilmente, y también hay que tomar en cuenta las actitudes que están dentro de los actores de un conflicto. Por lo general se confunde la conducta y las actitudes, y mientras las actitudes no necesariamente se traducen en conductas, ¿sí? Hay conductas que no necesariamente tienen que ver con actitudes. Entonces, el ABC del conflicto nos ayuda a identificar cuáles son los elementos que debemos de abordar o de entender cuando queremos abordar e intervenir en un conflicto. John Paul Lederach, por su parte, en este librito Conflicto y Violencia, nos comenta la necesidad de separar. En la medida en que un conflicto queremos abordar todo contra todo, no vamos a abordar nada y no vamos a entender nada. Entonces, propone separar problema, persona y proceso. El problema es para resolverse. Un problema no necesariamente es un conflicto. Entonces hay que describir el meollo del conflicto, identificar los diferentes problemas que existen, etc. Dentro de las personas hay que identificar muchísimos elementos que están formando parte del comportamiento individual. Percepciones, valores, sentimientos, intereses, etc. Y finalmente, el proceso del conflicto. Generalmente cuando hablamos del conflicto es cuando algo ya estalló. Sin embargo, esa situación responde a una serie de elementos que hay detrás
y que mantienen ese conflicto. Entonces, los tres elementos que Lederach propone identificar en una situación conflictiva. Y en esa misma lógica de separar, dice abordar cada uno de estos aspectos con una actitud diferente. Dice, frente al problema hay que ser firmes. ¿Para qué? Para poderlo resolver. Lo mismo respecto del proceso. El proceso, una vez revisado, para poderlo abordar de una manera inteligente, pues hay que ser firmes, sistemáticos en el proceso de abordaje del conflicto. Y finalmente, frente a las personas, Lederach considera que hay que ser sensibles. Somos humanos con todo lo que eso significa y entonces debemos ser comprensivos, tolerantes, sensibles a las personas. Otro elemento importante dentro de los conflictos son las percepciones. Frente a una misma realidad, las personas podemos identificar, podemos ver distintas cosas. Hay personas que no ven ciertas cosas, no porque no quieran, sino porque no pueden. Entonces, las percepciones como un elemento clave de los conflictos que hay que identificar y poder trabajar. Para poder trabajar de una manera adecuada, Eduard de Bono, en este librito, nos expone cómo trabajar las distintas percepciones que tenemos simplemente por ser humanos, simplemente por ser seres inteligentes. Las emociones y los sentimientos. Todo un dinamismo, toda una situación que generan en los conflictos que también podemos aprender a manejar. Joseph Redorta nos plantea 10 diferentes emociones y en cada una de ellas nos expone matices. Dentro del miedo, una cosa es sentir terror y otra cosa es sentir estrés. Dentro de la culpa, una cosa es sentir vergüenza y otra cosa es ruborizarse. Entonces, para poder abordar un conflicto hay que ver de qué estamos hablando en términos de emociones y sentimientos. Actitudes. Paco Cascón nos expone las 5 distintas actitudes que podemos asumir frente a un conflicto. Ninguna es mejor que otra. Hay situaciones donde hay que asumir una actitud competitiva, ¿sí? Para no dejarse aplastar por otros intereses, por otras personas. En otros contextos hay que negociar, pero no todo es factible de negociación. En algunos momentos hay que evadirse, pero aquí no hay recetas. Hay que tener como la estructura de actitudes para saber frente a una situación concreta cuál es la mejor actitud que hay que asumir. Y aquí en este texto pues nos aclara todas estas posibilidades. En este otro texto nos aclara las diferencias entre posturas, intereses y necesidades. No es lo mismo asumir un conflicto desde posturas donde no hay puntos en común, donde existe cierta compatibilidad entre cada uno de los actores, es en el nivel de los intereses, donde entra la negociación, lo que se negocia es o pueden ser los intereses, y finalmente donde existe una mayor área de compatibilidad entre los actores en un conflicto es en el aspecto de las necesidades, ya que todos los seres humanos más o menos necesitamos lo mismo como seres
que formamos parte de este universo, que formamos parte de una especie específica. Adentrándonos en el tema de las necesidades, que decíamos es lo que está en el fondo de los conflictos, para entenderlas y abordarlas de una manera constructiva, Manfred Max Neef nos plantea que no hay que confundir bienes, necesidades y satisfactores. Generalmente pensamos desde acá. ¿Qué necesitamos? Cosas, objetos fuera de la piel con un peso entrópico, ¿sí? Sin embargo, estos no son las necesidades. Las necesidades, nos dice Max Neef, son unas cuantas para todos los seres humanos, han sido las mismas a lo largo de la historia, y lo que ha ido cambiando con el paso del tiempo y en los diferentes contextos son los satisfactores, a los que Max Neef denomina necesidades existenciales, condiciones históricas que permiten articular ciertos bienes en relación con las necesidades humanas. Bienes, cosas, objetos, no necesitamos libros, los libros son bienes, son cosas, no necesitamos cobijas, etc. Perdón. Las necesidades, dice Max Neef, son afecto, ocio, identidad, libertad, etc. Y los satisfactores, hay 4 tipos. Satisfactores en relación al ser, al tener, al hacer y el estar. En relación al ser son hábitos, sentimientos, valores sobre los que hay que trabajar. Más en términos subjetivos, en ámbito de tener, plantea la necesidad de cuestionarse las instituciones, normas, leyes, etcétera, que hay que potenciar o construir. En términos del hacer, qué acciones hay que poner en marcha para avanzar en cómo, para la satisfacción, perdón, aquí lo de colonias. Y finalmente, en términos de estar, qué espacios, ambientes o situaciones hay que crear para conseguir lo que nos proponemos. En términos más arquitectónicos, más ambientales, esta situación. Pero bueno, los invito a leer el texto de Max Neef para profundizar en este tema. Ahora bien, en un estudio que llevamos a cabo 2 compañeros y yo al respecto de la conflictividad en agrupaciones sociales contemporáneas, una de las preguntas que intentamos esclarecer es la parte del empoderamiento. Si entendemos que la conflictividad o los conflictos no son negativos, sino que son parte de la vida, parte fundamental del desarrollo de personas y grupos, intentamos esclarecer la conflictividad, de qué manera va empoderando a estas agrupaciones sociales. Identificamos una serie de asuntos sobre los cuales los grupos centran su poder. Y puesto que uno de los dinamismos importantes de los conflictos es el poder, pues traemos aquí a colación esta lista de bases de poder. Acceso y producción de información, cuando los grupos no cuentan con información o buscan o la producen. Interacción con autoridades para lograr avanzar en sus propuestas, estas agrupaciones sociales, o ampliar la base social desde la cual participan, etc. Un dinamismo que está presente en los conflictos que es necesario identificar y procesar. Ahora, finalmente, ya con esto terminaría el asunto de la comunicación como otro dinamismo presente en los conflictos. La primera idea que quiero dejar en claro es que los seres humanos estamos imposibilitados
para no comunicar. El silencio, la inacción también comunican. Y precisamente como seres humanos, lo que necesitamos aprender es a hacer traducciones como un elemento fundamental de la comunicación. Esta de las traducciones, una idea propuesta por Boaventura de Sousa Santos. Los lenguajes, segunda consideración, los lenguajes es la única herramienta con la que contamos los seres humanos para expresarnos y para entender al otro. Todos los lenguajes son mediaciones. Un lenguaje artístico, ¿sí?, nos está transmitiendo mensajes. ¿Qué tenemos que hacer? Saber interpretarlos en su contexto. En este librito, Jesús Martín Barbero nos explica cómo hay que pasar de los medios a entender las mediaciones. Ahora bien, el poder. La comunicación es algo que va más allá de la mera información y de los datos. Comunicación es poder. Diversos canales, diversos formatos, diversos lenguajes configuran este tema de la comunicación, ¿sí?, donde un formato específico que hoy lo invade todo es el formato digital. Digital donde todo es traducible a otros lenguajes. El lenguaje verbal puede ser traducido en lenguaje escrito. El lenguaje escrito puede ser transformado en un lenguaje, en una acción concreta, etc. Entonces, este asunto de la comunicación, todo un gran tema respecto del cual hay que profundizar para entender la conflictividad. Para que la comunicación nos ayude al entendimiento, hay 3 elementos claves. Hay que tener precisión en el lenguaje, imprimirle a nuestros dichos o a nuestros discursos veracidad, sinceridad y precisión, nos señala Habermas, y hay que practicar la escucha activa. Ahora sí, para terminar, Vicent Martínez Guzmán, a propósito de la comunicación, nos comenta que la paz es decir la palabra adecuada en el momento justo a la persona indicada o callar. Con lo cual queda claro el rol fundamental que tiene la comunicación en el manejo y la transformación positiva de los conflictos.